¿Alguna vez has dicho cosas como esperemos en Dios que sí? O hay que tener fe que va a suceder. O primeramente Dios. Y estamos esperando o pasando la vida esperando a que las cosas sucedan. Y muchas veces lo que sucede es totalmente lo contrario, lo opuesto a lo que nosotros esperábamos. Y es en esas desgracias, es en esos momentos difíciles en donde empezamos, ahora sí, a caminar en fe, a accionar. Y sabes, creo que es importante entender que tenemos que dejar de esperar. Tenemos que dejar de esperar en Dios, por así decirlo, y comenzar a actuar. ¿Por qué? Porque las cosas no van a suceder solamente porque creas que tienes mucha fe. Las cosas no van a suceder solamente porque lo dijiste con tu boca y así va a suceder y te quedes esperando y te quedes viendo series en Netflix o cualquier otro streaming. La fe se activa cuando accionas. Si no accionas, ¿cómo piensas o cómo pensamos que la fe se va a activar? Cuando accionas es porque realmente estás creyendo que lo que está en tu mente va a suceder. Cuando accionas es porque realmente estás teniendo esa fe de que Dios va a respaldar tu siguiente paso. Pero si tú y yo nos quedamos esperando a que las cosas sucedan, nos quedamos pensando que por el simple hecho de orar todos los días va a suceder, no, te han vendido una fe que no existe, una fe religiosa, por así decirlo. Cuando piénsalo de esta manera. Um, Cuando hay una persona a la cual no te gusta estar con ella, la cual no te es agradable, ¿qué es lo que haces? Sencillamente le das la vuelta, buscas evadirlo, si te habla por teléfono no contestas, si le mandas un WhatsApp y le dices, ¿qué onda? No te puede contestar, te marco en un rato y nunca jamás le marcas. ¿Y qué sucede? Así los seres humanos somos así, cuando hay una persona que no nos agrada buscamos evadirlo. Si Dios fuera así, sería imposible encontrarlo. Sin embargo, Dios no es así, pero, dice el profeta, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no solamente es creer en Dios, no, la fe es algo más vivo. La fe te lleva a actuar, la fe te lleva a dar pasos, la fe te lleva a dar el siguiente paso cada día, cada momento. La fe no solamente es estar esperanzado a que algo suceda, no. Dices que crees en Dios, pero no actúas, entonces no tienes fe. Dices que crees en Dios, pero hablas mal de los demás, tienes envidias, tienes vicios, tienes malos pensamientos, entonces no estás teniendo fe. Dices que crees en Dios, pero no será más bien que lo que realmente crees es en una religión, es en un sistema ya preestablecido donde te han adoctrinado, te han dicho de la fe en Dios y ahí queda y te dan una palabra bonita, una palabra donde tú te sientes a gusto contigo mismo, en donde porque ya fuiste el domingo, sin hablar de alguna religión en particular, ya cumpliste, ya sientes que ya estás bien con Dios, pero no es así. Si tú te quieres ir al siguiente nivel, tienes que empezar a actuar, tienes que empezar a dar ese paso de fe. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Cuando estaban saliendo, se encontraron en un momento en donde lo único que había era el mar y el ejército egipcio venía atrás de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a tener temor, se empezaron a quejar con Moisés, le empezaron a decir, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que muramos aquí? Mejor nos hubieras dejado envejecer ahí en Egipto, mínimo ahí teníamos techo, ropa y comida, aunque éramos esclavos, estábamos bien, estábamos en nuestro lugar de comodidad, ya teníamos toda nuestra vida resuelta. ¿Y qué pasa? Que sencillamente Moisés, al escuchar todo este negativismo, empieza a clamar a Dios y Dios le contesta, ¿por qué clamas a mí? Deja de orar, deja de clamar, deja de estarle pidiendo a Dios una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, porque ¿qué crees? Desde la primera vez que tú oraste, Dios ya te escuchó, pero probablemente tú no estás creyendo que Dios te escuchó y entonces necesitas
o sientes esa necesidad de gritar, de clamar más, de ayunar, de ponerte de cabeza, etcétera, de hacer mil cosas para que Dios responda a tu oración. Y eso no es fe. La fe, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Marcha. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer el pueblo? Empezó a tomar acción, empezaron a marchar y entonces el mar se abrió. ¿Qué es lo que tienes que hacer si no tienes trabajo? Pues bueno, primero ver tu currículum, actualizarlo y mandarlo. Eso es marchar. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres empezar una empresa? Bueno, pues tomar una asesoría de cómo empezar, cómo hacer un business plan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si hay alguien que te gusta, bueno, pues acercarte y preguntarle, conocer a esa persona o meterte a Bumble, yo qué sé. Pero tienes que salir de tu lugar de comodidad. Tienes que empezar a tomar acción y no estoy hablando de que tomes muchas acciones, no, que des el primer paso. Siempre tienes que fijarte en el primer paso. Pero ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos nos fijamos tanto en las circunstancias que nos empezamos a abrumar por las circunstancias, porque las circunstancias normalmente son negativas, las circunstancias normalmente son contrarias a lo que nosotros queremos alcanzar, las circunstancias nos alejan de nuestros sueños y las circunstancias nos hacen creer que alcanzar nuestros sueños es algo imposible, pero lo único que tenemos que empezar a fijarnos es en el siguiente paso. Y el siguiente paso es algo muy chiquito. Y luego de que das ese siguiente paso, vas al siguiente paso y al siguiente paso comienza a cambiar tus amistades, comienza a buscar amistades que te lleven a crecer en un sentido espiritual, mental, en todas las áreas de tu vida. ¿Quieres cambios en tu vida? Tienes que cambiar primeramente tú en tu mente. Por eso decía el apóstol Pablo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es eso nada más. Que tengas excelente tarde. Chao.